Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Trinidad, soy del grupo segundo A y hoy les voy a dar la segunda clase acerca de la replicación. Vamos a hacer un poquito de memoria de lo que estuvimos hablando la clase pasada. Ya hablamos sobre el dogma central de la biología molecular, hablamos sobre el ADN, el ARN y cómo estos se convierten en ácidos nucleicos y crean la proteína a través de la replicación, la transcripción y la traducción, que no lo vimos muy a fondo y ahorita lo vamos a ver más a fondo acerca de qué es cada uno, ¿no? Vamos a empezar por la replicación. El DNA pasa de RNA a través de la replicación y del RNA pasa a los polipéptidos a través de la traducción. Entonces, tenemos aquí una imagen. Como ya sabemos, toda cadena de ADN comienza de 5' a 3'. Y tenemos aquí que esta cadena de aquí empieza de 3' a 5' y la cadena de arriba empieza de 5' a 3'. Tenemos aquí la traducción, la hebra molde, aquí está. Después el RNA mensajero pasa a transcripción, y después del RNA mensajero a proteína se le llama traducción, que ya aquí podemos ver los aminoácidos. Tenemos la metionina, la prolina, la leucina, la alanina, arginina y todos los demás que existen. Tenemos que las proteínas y su producción es la razón primordial del ADN. Y tenemos el núcleo de las eucariotas, como viene el RNA mensajero, separa la cadena de ADN y se puede dar paso a una proteína. Tenemos la hipótesis sobre la replicación del ADN, tenemos la conservativa, la dispersiva y la semiconservativa. Tenemos la conservativa, que ¿qué es lo que nos dice? La cadena madre se duplica y la original va a una célula y esta la replica a otra célula. Tenemos el ADN original, que en este caso sería la cadena madre. Esta se duplica y la original va a una célula y crea la réplica. Esta es la cadena madre. Tenemos la copia de la cadena madre. Tenemos la teoría dispersiva, que nos dice que los fragmentos de la cadena madre se van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. Tenemos el ADN original, tenemos la replicación y la cadena madre van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. Y así es como se mira, cómo se va un fragmento a una cadena y el otro a la otra. Y la teoría semiconservativa, que nos dice que una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va a la otra célula. Prácticamente es dividir la cadena, dividirla y repartirla entre la original y la copia, y así ya tenemos copia y original, y en la otra cadena la copia y la original. Aquí se dio un experimento de ADN y se muestra se toman muestras antes de agregar al medio. Se agregan células marcadas y se hacen crecer 4 generaciones.
Bueno, prácticamente es un experimento donde el ADN es modificado. Bueno, tenemos aquí el significado de la replicación del ADN. La replicación es un proceso previo a la división celular. Si una célula se va a dividir, necesita replicar el ADN. La replicación consiste en la formación de nuevas cadenas a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente de una molécula de ADN vieja. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas, formando en el proceso de división celular. Bueno, la replicación del ADN. Las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácidos nucleicos solo son capaces de hacerlo en sentido 5' y 3', como ya lo habíamos visto en el anterior tema y al principio de este mismo. Siempre van a tener la capacidad de hacerlo en el sentido 5' y 3'. La replicación también es un proceso muy complejo, pero se desarrolla con gran fidelidad. La copia de secuencias de millones de pares de bases se realiza con una tasa de errores prácticamente insignificantes. O sea, en este paso no hay errores, ya que un error nos puede costar una mutación en el ADN y causar múltiples enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los componentes necesarios para que se lleve a cabo la replicación del ADN. Uno de ellos son los desoxirribonucleótidos trifosforilados. En este caso conocemos como el DATP, el DGTP, el DCTP y el DTTP, que pues aquí los tenemos en millones de cantidades. Las proteínas, que son muy importantes, tenemos las proteínas de iniciación y fijación, que son las SBP, la Single Strand Binding Protein, que estas fijan a la cadena. Y tenemos las enzimas, una de las más importantes son la helicasa. La helicasa rompe puentes de hidrógeno, la topoisomerasa elimina tensiones y superenrollamientos de la cadena del ADN. La DNA polimerasa 3, que esta es la reina que replica, es la conductora. El ADN polimerasa 1, que es la reparadora y sustituye al cebador. ¿Qué es un cebador? La helicasa tiene como función cortar el ADN, o sea, lo abre. Son dos cadenas y esta permite que se convierta en una sola. También tenemos la helicasa, que esta une los fragmentos de Okazaki de la retrasada. Y bueno, tenemos las fases de replicación de procariotas, tenemos la iniciación, elongación y la terminación. Ahorita vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Y bueno, antes de todo esto tenemos a la helicasa hexamérica. Esta es un modelo en 3D que son pues micrografías electrónicas. Es un modelo que podemos ver cómo trabaja la helicasa. Como ya les había dicho, el ADN pasa por la helicasa y esta se encarga de cortar, haciendo que sea una sola cadena. Aquí tenemos la cadena junta, una parte pasa por la helicasa, esta la separa y permite que tengamos dos cadenas. Está muy claro en este video, en esta foto. Y bueno, tenemos la replicación del ADN en procariotas. En las bacterias existe un solo origen de replicación denominado ORIC, y a partir de este único punto de origen la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación. Aquí tenemos que la replicación es bidireccional. Esto quiere decir que a partir de este punto de origen pues progresan dos direcciones opuestas, existiendo los dos puntos. Aquí podemos ver el origen y cómo se divide en dos. Tenemos el punto de crecimiento de horquilla de replicación.
la hélice conductora, la hélice retardada, el fragmento de Okazaki y el cebador, el primer. Este cebador o primer se forma a través del complejo de iniciación que comienza con la síntesis del ARN cebador, tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Y bueno, ya visto todo esto, tenemos ya el primer paso, que es la iniciación. Aquí se inicia el reconocimiento del sitio de inicio de la replicación, después la separación de las cadenas parentales del ADN, después pasa a la estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN, proteínas SB, y se forma el complejo de iniciación que comienza la síntesis del ARN cebador tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Son los famosos primers. Y bueno, tenemos aquí un dibujito que lo explica un poquito mejor cómo pasa el primer. Y aquí tenemos el ADN polimerasa, que es, podemos ver cómo corta la cadena de ADN cuando pasa sobre ella. Aquí podemos ver un poquito mejor. El ADN pasa por el ADN polimerasa y lo va cortando en dos, lo va separando, vaya. Y bueno, tenemos la replicación semiconservativa del ADN. Esta se basa que la replicación del ADN en procariotas es bidireccional, ya que a partir de este punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo dos puntos de crecimiento o horquillas de replicación. Cuando se mira solamente una de las horquillas de la replicación, una de las hélices se sintetiza de forma continua, la hélice conductora, que también llamada hélice líder, mientras que la otra hélice se sintetiza de manera discontinua, que esta es la hélice retardada, también llamada hélice retrasada, y a base de fragmentos cortos o fragmentos de Okazaki se forma como una hélice que se sintetiza de forma continua y la otra hace de forma discontinua. Esta se dice que la replicación es semidiscontinua. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que les acabo de leer. Tenemos aquí, se mira cómo se mira solamente una de las horquillas de la replicación. Y esta, una de las hélices que se sintetiza, es la hélice conductora. Aquí la podemos ver. Se sintetiza la hélice conductora o llamada hélice líder. Y del otro lado, mientras la otra hélice se sintetiza de manera discontinua, que es la hélice retardada o hélice retrasada. Y bueno, a base de los fragmentos cortos, estos son los fragmentos de Okazaki, se le llama replicación semiconservativa. Y bueno, vamos con la replicación del ADN, perdón, la elongación, que es el segundo paso. Tenemos aquí que el ADN polimerasa 3 actúa en ambas cadenas, que se forma la cadena continua y fragmentos de Okazaki discontinuos. Y bueno, esta es la misma imagen pasada, pero un poquito más sintetizada. Tenemos la... Y bueno, es prácticamente lo mismo que les expliqué en la diapo pasada. Aquí también tenemos los fragmentos de Okazaki, los fragmentos del ARN cebador. Tenemos la... Ay, no mames, no veo nada. Ok, tenemos Ok, perdón. Tenemos aquí la cadena de ADN. Podemos ver la hebra molde, la hebra retardada, el ADN helicasa, el ADN polimerasa 1, el ADN polimerasa 3. El fragmento de Okazaki, los fragmentos del ARN cebador, el ARN polimerasa, las proteínas, la helicasa y las topoimerasas. Y bueno, cómo se va dividiendo en dos y se vuelve a enrollar en la misma. Las proteínas que se unen al ADN permiten que puedan volverse a enrollar. Una vez desenrolladas, aquí se ven que se desenrollaron a través de la helicasa.
y a través de las proteínas que se pliegan en el ADN se vuelven a unir en dirección 3' y 5'. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una doble hélice de ADN. Y después se rompen los puentes de hidrógeno y la hélice se abre. Y después cada cadena de ADN actúa como molde para sintetizar una nueva cadena complementaria. Y esto permite que la replicación produzca 2 hélices dobles de ADN y cada una con una cadena nueva y una cadena vieja. Y bueno, la replicación siempre se produce en sentido 5' y 3', siendo el extremo 3' o H libre a partir del punto a partir del cual se produce la elongación del ADN, como ya lo habíamos visto en la otra clase. También esto lo explicamos en la otra clase, esto también. Y bueno, por último tenemos la terminación. Esto es que el ADN polimerasa 1 degrada a los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Y aquí más o menos viene explicado. Y bueno, aquí tenemos esquematizado cómo es el proceso de terminación. Podemos ver cómo el DNA polimerasa 3 se ensambla en la cadena, se divide y se vuelve a unir a través de las proteínas. Y aquí cómo funciona el DNA ligasa. Se une a la cadena de ADN. Este ADN polimerasa 1 degrada a los cebadores y los reemplaza por el ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Este proceso tiene capacidad de tener muy pocos errores. Tenemos que una de las cualidades de todas las ADN polimerasa es la precisión con la que realizan la replicación, estimándose que comete un error en uno de cada 109 a 1010 nucleótidos. Y bueno, estos errores siempre son corregidos por las mismas polimerasas mediante una actividad enzimática independiente, ya que la actividad exonucleácea 3' a 5', esta actividad les permite eliminar el último nucleótido incorporado y si este es erróneo, para a continuación. Y después puede seguir con la polimerización. Esta capacidad de corrección mediante la discriminación entre bases correctas e incorrectas mejora la precisión de la replicación. Si se añade el hecho de que además existen otros sistemas de corrección que actúan después de ya terminada la replicación, puede observarse la fidelidad y garantía del proceso de replicación del ADN, ya que es muy importante porque ya les había dicho que si hay un error en nuestra cadena de ADN, el más mínimo puede surgir alguna mutación y por ende alguna enfermedad. Y bueno, también tenemos el hecho de que si tenemos hábitos fuera de la genética, el ADN se puede adaptar y puede cambiar, ya sea que puedas tener una enfermedad, ya sea diabética o de estrés, y puede afectar a las cadenas de ADN y así generar enfermedades que no tenías y que ahora puedes tener. Y bueno, para concluir, ya tenemos que la replicación del ADN en eucariotas es muy similar a lo que ocurre en procariotas, solo que aquí las histonas antiguas se funcionan con la hebra conductora. Hay un gran número de replicones u horquillas. Es más lento por la existencia de histonas. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños, que usualmente tienen de 135 nucleótidos, y ocurre durante la interfase en el periodo o fase C
fase S del ciclo celular, pero también ocurre siempre en el interior del núcleo.